Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video del canal Hablemos de Diseño. Para hoy vamos a tocar un tema que creo que es bastante interesante y es ¿cuál es mejor? ¿Adobe Illustrator o Adobe Photoshop? Esto lo hago porque básicamente sí he tenido muchas o he visto muchas preguntas basadas en este tema que unos dicen no Photoshop, otros dicen no Illustrator, eh, tienen opiniones muy divididas y se pregunta mucho por internet ese tema en específico. Entonces tomé la decisión como de hablarles un poco sobre los dos programas, ya que estoy trabajando, terminé una serie de videos de Illustrator y ahora estoy con los videos de Photoshop y pues quería hacer como esa comparación para que ustedes sepan y si por casualidad están buscando comprar el programa, pues sepan cuál comprar o cuál es la mejor decisión que podrían tomar. Entonces, la idea es como hacer una comparación entre Photoshop e Illustrator y que ustedes tomen la decisión de cuál es el mejor. Empecemos. Bueno, primero que todo, estas son las páginas oficiales de Illustrator y de Photoshop. Y creo que lo que primero ustedes deberían de preguntar es básicamente para qué quieren el programa. Y dependiendo de lo que quieran hacer, asimismo puede ser o Photoshop o Illustrator. Lo primero que tenemos que hacer es una separación de para qué fue creado Photoshop y para qué fue creado Illustrator. Fueron dos creaciones diferentes, sino que si les soy sincero, creo que poco a poco, por medio de la evolución que ha ido teniendo algunos de los programas y algunas de las cosas que uno como usuario le pide a Adobe, ha ido teniendo una evolución y esa evolución ha dado que se pasen herramientas de Illustrator a Photoshop y de Photoshop a Illustrator como características de las herramientas. Entonces, eso ha hecho que básicamente tengamos herramientas muy parecidas de ambos lados. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Photoshop al principio de sus tiempos, fue realmente pensado para la edición de fotografías, o sea, edición de imágenes realmente. Entonces, el mismo programa tiene más como una relación directa con la manipulación de imágenes que con ilustración, pero básicamente creo que el programa Photoshop fue evolucionando, por decirlo de alguna forma, a lo que es hoy en día y en Photoshop se pueden hacer muy buenas ilustraciones, muy buenos montajes. Eh, entonces, ha sido eso. Illustrator, al revés, para mí fue como más creado hacia la parte de ilustración, pero ilustración de tipo vectorial, que es como la imagen que tenemos aquí en este momento, que es la imagen oficial de Adobe Illustrator. Entonces fue pensada más como para esa parte. Eh, pero ha ido teniendo una evolución y en esa evolución, pues lo que le digo, han empezado a pasar herramientas que eran típicas de Photoshop, han pasado a ser parte de Illustrator. Entonces empezamos a ver que hay como una unión entre los programas, eh, pero esas uniones son, por decirlo de una u otra forma, muy sutiles. ¿A qué me refiero? La herramienta, por ejemplo, la herramienta que está en Photoshop y que se pasa a Illustrator, si bien tiene características muy parecidas, desde mi punto de vista, no son iguales de potentes que en sus programas de origen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Photoshop viene una galería de filtros muy buena y Illustrator ha hecho una galería de filtros también interesante, una galería bastante interesante que se le asemeja mucho a las de Photoshop, pero para mí no es tan buena como la original. Entonces, esas son algunas de las cosas. Extra, creo que sigue habiendo una marcada diferencia en la parte de manejo de vectores. O sea, Illustrator sigue siendo pensado para vectores. Entonces, sí existe esa gran diferencia entre vectores y Illustrator, y Photoshop, perdón, porque Photoshop también tiene una herramienta que es la pluma, que
a un ojo inexperto podría decir, ay no, pero es que la pluma de Illustrator también está en Photoshop. Y realmente si bien es muy parecida, no funcionan exactamente iguales. Entonces eso también crea una diferencia. Ahora, eh, la primera pregunta es, ¿qué quiero hacer? Es la primera pregunta que usted se debería hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere manipular fotografías? ¿Quiere diagramar? ¿Quiere ilustrar de tipo, en forma de tipo vectorial? ¿Quiere hacer ilustraciones estilo mate painting? Y dependiendo de esas preguntas o de esas respuestas que usted se dé, así mismo debería escoger el programa con el que quiere trabajar. Esto lo digo porque básicamente se está volviendo, creo que muy complicado decir este funciona, este no funciona. ¿A qué me refiero? Creo que el versus que hay entre Photoshop e Illustrator se está volviendo demasiado parejo. Por ejemplo, hace unos años Photoshop tenía una sola mesa de trabajo. A hoy en día, si ustedes ven esta parte de acá, dice mesas de trabajo. Lo normal que ocurre cuando usted crea un documento, no le voy a seleccionar, voy a seleccionar este de carta y voy a dejarlo tal como está, pero no voy a seleccionar esto. Entonces voy a darle crear, me crea una mesa de trabajo, como pueden ver acá. Esta mesa de trabajo, si yo selecciono la herramienta, esta herramienta de acá, no me permite crear, vean, no me permite crear otra mesa de trabajo como ocurre en Illustrator. Vean, tengo la misma, voy a ir a imprimir, voy a seleccionar carta, le voy a dar crear y voy a seleccionar la misma, esta herramienta que es muy parecida. Miren que se activa igual la mesa de trabajo, igual acá. Y miren que si yo corro acá y puedo crear otra mesa de trabajo exactamente, crear otra mesa de trabajo y hacerla exactamente igual que la anterior. Entonces, ahí puedo crear una mesa de trabajo. En Photoshop antes no se podía, pero ahora, cuando le digo nuevo, si activo este clic que dice, esta ventanita que está acá, esta selección que me dice mesa de trabajo y le doy crear, ahora puedo, si selecciono esta herramienta, hacer exactamente lo mismo que en Illustrator. Antes no estaba esta opción, ahora sí está. Lo cual empieza uno a pensar que para diagramar también se está volviendo muy útil lo que es Photoshop. Entonces pueden ver que acá ya empieza a funcionar las mesas de trabajo que antes no las teníamos. Antes era solamente este documento que usted abría y pare de contar. Acá en Photoshop, en Illustrator, perdón, pues esto siempre había estado, ahora también está en Photoshop. ¿Cuál es como la diferencia más alta que tenemos? Así es esto, que si por ejemplo creamos esta imagen en donde tenemos este círculo y le damos un zoom enorme, miren que aquí lo que tenemos es solamente el relleno y miren que por más que lo agrande, como este es un vector, nunca se nos va a pixelar, siempre se va a mantener en perfecto estado el borde de línea. Acá voy a crear un relleno, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a crear una elipse y le vamos a dar relleno. Entonces lo vamos a pintar con el bote de colores y le vamos a dar zoom. Y miren que ya aquí lo estamos viendo pixelado la imagen. Entre más nos acerquemos, más grandes van a ser los píxeles y básicamente esto acá es imposible que ocurra. Miren, aquí ya llegó a su tope máximo y miren que la imagen se mantiene absolutamente limpia a diferencia de Photoshop. Entonces ya ahí empezamos a ver que acá el trabajo de vectores es mucho mejor. Ahora, la herramienta de Photoshop que me permite crear formas como esta, vamos a hacerle también el zoom y mirarán que si bien es parecida la herramienta de vectores, tanto esta que está acá como esta que está acá, perdón, acá, mire que me sigue pixelando la imagen porque acá funciona por mapa de bits. Entonces,
Esa es una gran diferencia. Ahora bien, Photoshop, acá lo que podemos ver aquí es la muy buena manipulación de imágenes, de fotografías que tenemos. Esto es una composición con varias fotografías y miren el muy buen trabajo que se puede lograr con Photoshop. En vectores, la verdad, lograr en Illustrator, lograr ese nivel, por ejemplo, esto no crean que es todo Illustrator, es una fotografía, pero lo que tenemos acá son los vectores que se crearon para la camiseta. Estos son ya una ilustración de tipo vectorial, igual que esto, pero a lo que yo me refiero es básicamente que este tipo de composiciones con Illustrator se pueden hacer muy bien, pero ya si fuéramos a hacer algo parecido como esto en Illustrator no se va a poder. Entonces, ¿cuál es la situación? Illustrator sirve muy funcional para toda la parte de vectorización de imágenes, para toda la parte de creación de, por ejemplo, es muy bueno para crear logos, para crear marcas. Y la verdad por ejemplo, yo no les recomendaría que crearan su logo o su marca en Photoshop, porque vea que se les va a pixelar y eso no se va a ver tan bien. Mientras que en Illustrator, sin importar qué tan grande o pequeña quieran hacer la imagen, o sea, si quieren coger este círculo y volverlo más grande o más pequeño, la imagen siempre, sin importar el tamaño que ustedes le apliquen, siempre se va a mantener perfecta y no van a tener problemas de, de pixelación. Entonces, eso es muy bueno para la creación de una marca, mientras que acá se les va a dificultar bastante. Ahora bien, por ejemplo, si usted es un fotógrafo, en definitiva, pues para mí es mejor opción Photoshop que Illustrator. ¿Por qué? Porque Photoshop tiene para revelado digital de imágenes, tiene para fotomontajes, corrección de color, o sea, tiene una gran cantidad de elementos que Illustrator no posee. Pero si usted va a dedicarse más a la ilustración de tipo vectorial, pues trabaje, compre mejor Illustrator. O si se va a dedicar a diagramar, para mí es mejor diagramador con todo lo que se puede hacer en Photoshop. Para mí es mejor diagramar en Illustrator que en Photoshop. Ahora bien, antes era que la herramienta, por ejemplo, la herramienta de texto, para mí era mucho mejor en Illustrator que en Photoshop. Ahora la herramienta de Illustrator y Photoshop para mí están casi al mismo nivel, entonces se vuelve un poco más complejo decir, no, es que esta es la mejor o esta es la peor, no, están ya casi al mismo nivel, pero para mí sigue ganándole un poco el manejo de tipografías en Illustrator que en Photoshop. Para crear cajas de texto, para organizar el texto, para mí sigue siendo un poco, pero por muy poquito mejor Illustrator. Eh, entonces, ¿qué cosas tienen que pensar antes de escoger alguno de los dos programas? ¿Qué es lo que quiero hacer? En definitiva, de eso depende mucho. Si vos vas a trabajar con fotografías, Photoshop. Si vas a trabajar diagramación, creación de logos, creación de marcas, eh, vectorización, ilustraciones, Illustrator. Eh, pero aquí va mi punto como profesional, y es que para mí los dos programas se complementan. O sea, ese es un versus que nos hemos creado los usuarios, como decir, ay, no, este es mejor, no, este es peor. Para mí son programas que se complementan. ¿A qué me refiero? Si usted se va a dedicar a vectorizar y a decir, voy a trabajar diagramación y esa parte, pero en algún momento vas a necesitar utilizar una foto. Entonces ahí es muy útil Photoshop porque mi recomendación es, haga en Photoshop toda la parte de manejo de fotografías, de retoques, recortes, organización de pesos, todo y tamaños y tráigalo a Illustrator y ahí diagrame. Eso sería muy funcional. Eh, por eso, si ustedes entran, voy a entrar a Adobe, aquí esta parte, bueno, no voy a entrar a Adobe, voy a entrar aquí mejor a este. Entonces vean que cuando yo ingreso acá, ahora cuando hablamos, por ejemplo, de diseño y composición, mire que, por ejemplo, la suite de Adobe
me crea un paquete de programas que yo debería tener. Entonces, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dimensioning, Copy, Acrobat. Cuando yo hablo de fotografía, mire que ya me bota otros programas diferentes como Photoshop, Lightroom, Cámara y ilustración. Acá es muy interesante, miren, aquí en ilustración me tiene Photoshop e Illustrator juntos. ¿Sí ven? Entonces para mí eso es complemento, eso es lo importante. Interfaz de experiencia de usuario. Miren que en interfaz de experiencia de usuario también tenemos Photoshop y Adobe Illustrator juntos. Entonces miren que esos programas se complementan. Eso sería tanto como si uno dijera cuál es mejor, Premiere o After Effects. Para mí son programas que se complementan y al complementarse uno debería de hacer el intento y comprarlos. Para mí es la mejor opción. Compre los dos y verá que le va a poder hacer cosas muy buenas. Es que es más, mire, insisto, mire, ilustración y mire que la parte de ilustración están juntos Photoshop e Illustrator porque para mí es un complemento. Así que en este versus para mí habría un empate y ya depende de usted, depende de lo que quiera hacer, depende de lo que busque trabajar. Si vas a trabajar más fotografía, pues oiga, mire los programas que la misma suite de Adobe le recomienda. No está Photoshop, pero si ya usted está hablando de diseño y composición, mire que debería tener los dos juntos. Y es lo normal en lo que uno trabaja, Photoshop e Illustrator, y lo mismo para ilustración. Entonces, mi recomendación, trabajen con los dos programas, no se crea el cuento de que, ay, es que usted no puede ilustrar en Photoshop. Usted puede ilustrar en Photoshop. No se crea el cuento, ay, usted no debe organizar una imagen, pues diagramar una imagen, diagramar la imagen, ojo, no estoy diciendo editarla, sino diagramar la imagen en Illustrator, ¿no? Usted puede crear su diagramación en Illustrator, organizar la imagen en Photoshop, traerlo a su diagramación y organizar la foto dentro de los espacios que requiere. Entonces, depende de usted. Como siempre le he dicho, todo depende de su imaginación. Les doy las gracias por su atención, no es más por hoy, espero que les haya servido y hasta un próximo video. Cualquier pregunta, quedo atento, escriban en los comentarios, yo intento responder lo más rápido posible. Y nada, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.